con la preocupación en el sentido de que se concentre toda la inteligencia en personas que no tienen esas capacidades, quizás como el señor Lemus, quizás como el señor Wilmer, profesor de educación física. No solamente no están preparados para manejar la inteligencia del país, que se ha ido perdiendo y diluyendo. Ya la DIPOL, como decíamos, y la DIJÍN ya no son lo que eran en otros gobiernos en materia de inteligencia. Entonces se concentra la inteligencia y además se va diluyendo el asunto, Espinosa. Y extrañamente, Gustavo, hay un artículo del fin de semana del periódico español El Diario que tiene un titular bien curioso: Bogotá, capital satélite del espionaje en América Latina. Y en un fragmento citan a una fuente que les habla de este asunto y dice: Petro desmanteló la Dirección de Inteligencia Policial, la DIPOL que usted menciona. Fue una decisión estratégica fatal para el país. También depuró unidades militares de despliegue rápido o de fuerza conjunta en zonas de disputa con grupos armados, tal vez como el grupo armado del señor Calarcá. Y paralelamente, Gustavo, lo que usted señala, los perfiles de la gente que está dirigiendo la inteligencia del país, pues dejan muchas dudas, ¿no? El señor profesor de educación física sin experiencia alguna en un cargo como esos, pero nadie explica cómo llegó allá, quién lo recomendó. El señor Lemus es lo mismo, qué experiencia tiene, cuáles son los méritos para estar en un cargo como aquel. Es todo muy curioso, Gustavo. Y además el hecho que queda planteado en la investigación de los colegas del canal Caracol, de Ricardo Calderón y sus compañeros, es que pareciera que funcionarios del Estado, no sabemos si por corrupción en materia económica o en aras de ayudar a los procesos de acercamiento del gobierno con la guerrilla, con la disidencia, pues están ayudándole a unas facciones en contra de otras, como la del señor Calarcá, que tiene todos los beneficios, como nos contaba Diana Saray, y que además está vinculada con un episodio que le costó Diana Saray el puesto del director nacional de la policía. Gustavo, es que es inevitable pensar con lo que pasó en el helicóptero que fue derribado en Anurí, en Antioquia. Ese ataque se atribuye precisamente a las disidencias de alias Calarcá, y recordemos que precisamente el director de la policía sale porque nunca llega la ayuda, el respaldo para esos militares, esos uniformados que quedaron vivos y que pedían auxilio, que pedían que llegaran refuerzos y nunca llegaron. Algunas de estos uniformados murieron esperando precisamente la llegada de ese refuerzo que nunca llegó. Y Gustavo, recuerdo aquí al gobernador de Antioquia diciendo que era inexplicable pues saber pues por qué no llegaron. Inevitable, Gustavo, pensar qué es lo que está pasando, porque no llegan esos refuerzos, no llega ese ataque a las fuerzas de Calarcá, que sí puede y tiene toda la libertad para derribar un helicóptero que realizaba labores de antinarcóticos y que costó la vida de cerca de 13, si mal no recuerdo, policías y hombres de nuestros grupos uniformados. Gustavo, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegó? ¿Acaso, como usted lo dice, se está ayudando a Calarcá? Que esta mesa, yo quiero insistir en eso, esta mesa de alias Calarcá sigue avanzando, sigue llegando a acuerdos. ¿Qué es lo que pasa? No se ataca a Calarcá precisamente por eso, por no desbaratar los acuerdos. Muchas dudas, Gustavo, las que se plantea hoy el país. Muchas dudas, y sobre todo queda algo sobre la mesa, Vanessa, que nos preocupa a todos. ¿Será que funcionarios de gobierno, será que empleados públicos de cualquier orden, de las Fuerzas Armadas, de la Dirección Nacional de Inteligencia, están ayudando a la delincuencia? Es que eso es muy delicado, Vanessa. Terrible, Gustavo, pero además sabe que yo pensaba, tratando uno como de comprender este vínculo tan fuerte y tan preocupante, tan horroroso entre la criminalidad y algunos de los aparatos estatales más importantes de nuestro país, pensaba, por ejemplo, en la época de Pablo Escobar. Decía, bueno, no es la primera vez que Colombia ve cómo la criminalidad trata de meterse en el poder, porque ese es como un signo trágico que hemos tenido los colombianos por cuenta de que aquí hay demasiada delincuencia. Pero es que en esos años no era el gobierno. Sí, pasaban cosas horribles, lo del DAS, lo de Santofimio, Pablo Escobar metiéndose por todo lado, tratando de llegar al Congreso, etcétera. Pero es que aquí estamos hablando del gobierno. Es decir, las acusaciones son muy serias. Están acusando a la vicepresidenta de Colombia de ser parte de todo este entramado. Están acusando a un hombre que es muy poderoso en la Dirección Nacional de Inteligencia. Y con todo respeto al doctor Lemus, a mí me parece terrible lo que acabamos de escuchar en esa entrevista. ¿Cómo así que el director nacional de Inteligencia no tenía ni idea de todo esto que está ocurriendo, que Noticias Caracol lleva un año investigando? Ese señor está capacitado para ser el director nacional de inteligencia. ¿Y cómo es que el otro, el Wilmer que está acusado, no le cuenta? Mire,
pasó esto, me están llamando porque hay una investigación de este tamaño. Todo eso es de unos niveles de verdad pues muy preocupantes. ¿Cómo es que la fiscal general de la Nación tiene esta información y no ha pasado absolutamente nada y nadie sabe nada? Y todo lo que ocurre con esos procesos de paz tan oscuros, tan raros. ¿Cómo es que el general del ejército, que también es el que está acusado supuestamente de pasar la información a Calarcá, es que la acusación es gravísima, están permitiendo que infiltren al ejército, que se sepa de los operativos militares en contra de grupos armados, están pasando la información? Ese señor fue destituido por Zapateiro hace unos años y otra vez Petro lo reencaucha. ¿Cómo está ahí en el ejército? Es decir, todo esto de verdad que es de unas dimensiones terribles, muy preocupantes, y lo que le decía más temprano, esperamos hoy tener, y bueno, ya escuchamos que hay comunicado de la vicepresidenta, que el ministro de Defensa también está ordenando investigaciones, pero eso no se puede quedar en el titular de una investigación exhaustiva porque realmente pues es la delincuencia metida en el Estado. Es muy, muy grave, creo que es de lo más grave que hemos visto en muchos años en Colombia. Parte fundamental de este escándalo de infiltración y de corrupción y de auxilio a la delincuencia de parte de funcionarios pagados con dineros públicos que reveló el canal Caracol, Noticias Caracol, anoche, tiene que ver con el general Juan Miguel Huertas, que había sido retirado del ejército, se había pedido su baja, y luego entró a la campaña presidencial de Gustavo Petro, y ahora vuelve a ser parte del ejército, lo reintegraron, es el director del Comando de Personal del Ejército Nacional. Saludamos a esta hora al candidato presidencial y exministro del Interior, Daniel Palacios. Doctor Palacios, ¿cómo está? Buenos días. Gustavo, un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia. ¿Por qué le dijeron adiós al general Juan Miguel Huertas en el gobierno del presidente Duque, donde usted era ministro del Interior? Hombre, Gustavo, aquí, pues yo creo que como todo el país, viendo este reporte que fue presentado el día de ayer, frente a esta situación que se presenta no solamente en el DNI, sino en el ejército. Y ahí es donde viene una sorpresa muy grande a lo que desde hace alrededor de un año, cuando decidieron llamar a reintegrar a este general, varios presentamos la oposición, porque teníamos conocimiento de información de primera mano que en su momento fue presentada por autoridades de inteligencia de los Estados Unidos frente a los posibles y las sospechas de relacionamiento con grupos criminales por parte de este general, lo que llevó, entre otras cosas, a que fuera llamado a calificar servicios en el año 2022. Y aquí uno recibe con esa sorpresa cuando este gobierno decide reintegrarlo, y no solamente reintegrarlo, Gustavo, porque hay que denunciar algo aquí también, y es que la intención era que este general llegara a la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército Nacional, en donde finalmente terminó en el Comando de Personal, que hay que decir, tiene acceso a información reservada, tiene acceso a los folios de vida de todos los miembros del Ejército Nacional, lo cual es muy grave, poner a un general tan cuestionado y con tantas sospechas en estos cargos de responsabilidad, y peor aún, reintegrarlo, lo que lo lleva a uno a preguntarse, ¿quién dio la orden de reintegrarlo? ¿Fue el presidente o fueron las disidencias? Bueno, esto es de fundamental importancia. En su momento, entonces, el gobierno de Estados Unidos, su aparato de inteligencia, le dijo al gobierno de Colombia, ojo con ese general que es corrupto. Tal cual, exactamente como tú lo estás diciendo, Gustavo. Y eso era habitual, porque en esa situación que existe entre las agencias de inteligencia y el gobierno colombiano y las agencias de inteligencia colombiana, cuando había un relacionamiento serio y responsable, cuando el único foco era combatir la lucha contra la droga y a los criminales, se presentaban esos intercambios de información. Y en esos intercambios de información se le presentó no solamente a mí, sino a varios altos funcionarios y miembros del ejército, información sobre la sospecha que tenían estas agencias en materia de comunicaciones, en materia de acercamientos, de cercanía con grupos criminales, lo que generaba que el gobierno de los Estados Unidos, representado en esas agencias, lo determinara como un oficial del ejército con el cual no se podía trabajar y no había confianza
para avanzar en temas de inteligencia o temas operacionales. Y eso, sin duda alguna, lleva a que este general salga. Y por eso nuevamente hemos reiterado hoy ante ese escándalo que destapa Noticias Caracol y que pues hoy ha sido presentado al país, pues es importante decir que en la comunidad de inteligencia y que en la comunidad militar se conoce de los antecedentes de este general, y por eso nuevamente reiteramos quién dio la orden para que este general volviera y tuviera este gran cargo de responsabilidad en el Ejército Nacional.